rentable, como puede ser la actividad del petróleo, de los bancos, o de la capacidad de presión que tenga alguien. Pero nosotros tenemos que también como trabajadores, porque yo también me siento una trabajadora, comprender que necesitamos en forma solidaria entre todos los sindicatos, no solamente contemplarnos entre los sindicatos y ver las diferencias que muchas veces se producen en los distintos sectores, sino también ver al otro sector, al que todavía está afuera, no registrado, y más aún, aquel todavía que recibe la asignación universal, con eso que parece que algunos me molestaron. El otro día alguien decía que le dan como que le sacaban cosas a él para dársela a otros vagos que se beneficiaban y que tenían una gran vida. Yo le pido a cada uno de los que piense esto que yo les propongo un cambio. Que vaya a vivir en la vida de que él, según él es un vago, yo le pago la asignación. Yo propongo un cambio. Y realmente sinceramente, que si piensan que la vida de alguien que recibe la asignación universal por hijo es una vida de bacanes, es una vida formidable, yo le propongo a cada una de esas personas que tienen derecho a pensarlo porque a lo mejor le han llenado la cabeza, le han dicho, no, mirá, son vagos, que no quieren laburar y por eso reciben ayuda del Estado. Yo les propongo, si reciben doctoras y las chicas que trabajan en los centros asistenciales porque saben y ven lo que no aparece muchas veces, que es todas las carencias y vulnerabilidades que todavía tiene nuestra sociedad. Yo le propongo a cada una de esas personas que piensa que su vida es mucho peor que la de esos vagos mantenidos por el Estado porque son mucho más sacrificados, les invito a hacer un cambio por un mes, nada más, por un mes. Que tomen la vía del lugar y que el que tiene la asignación universal por hijo y que el que recibe la asignación universal por hijo pero qué mente, qué formación tiene aquel que piensa que a alguien le gusta más, qué mente, qué formación tiene de mental y de hacerla, que piense que alguien, en lugar de gustarle tener un trabajo propio, que cobra todos los meses seguro, que tiene su casa, le gusta recibir y no se esfuerza. ¿Por qué se lo presenta? Si todo fuera esfuerzo propio, si todo fuera esfuerzo individual, yo le pregunto, ¿por qué no lo hicieron en los 90? Cuando estaba el 25% desocupado. Si todo el esfuerzo personal, ¿qué pasó durante la década de los 90? Que bueno, que terminó como terminó, con la gente golpeando en los bancos. Claro, había dólares porque el país se endeudaba. Producto de los dólares que había, nos endeudamos en 160.000 millones que tuvimos que pagar nosotros. Aquí también se reparte dólares, pero hay que pagarlo después, porque acá no hay máquina de emitir. Eso pasa, el Estado tiene máquina pero de emitir pesos. Es como que yo les dijera a ustedes, su familia tiene lo mismo que el Estado. No, si a vos no te entra la plata, vos no tenés en tu casa una máquina para emitir moneda, depende del trabajo que tengas y del que no se tenga. Y con lo otro pasa lo mismo con cada país, cuando tenemos un mundo globalizado, que no son precisamente la de nuestros países. Por eso creo que hay que hacer mucha docencia y mucho trabajo, porque ¿saben qué? Algunos hablan porque, bueno, siempre van a hablar, tienen un profundo desprecio por los demás, por el próximo, por los que son pobres, por los que son una clase media baja, por los que son clase media, por lo que fuere, no importa. Pero yo creo que la inmensa mayoría, en realidad, muchas veces no entiende ni cómo llegó a dónde llegó. Y bueno, yo creo que es la docencia que tenemos que hacer todos los argentinos, y fundamentalmente quienes trabajan en política, quienes trabajamos en política, que hemos abrazado eso porque ha sido la vocación siempre nuestra. Y me encantaba discutir, ir al barrio, charlar. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Explicar para que todos comprendan que para poder progresar juntos es necesario que lo hagamos todos los argentinos y que defendamos
los intereses del país. Yo hago todos los días, con equivocaciones, con errores, pero les puedo asegurar con inmensa convicción y compromiso de estar en el camino acertado. Y necesitando la ayuda, la colaboración de todos los otros sectores sociales y económicos para poder seguir en este mundo que se derrumba estrepitosamente, con huelgas generales en Europa por despidos masivos, por reducciones salariales, por ajustes presupuestarios, por desahucios, seguir trabajando para que la Argentina siga adelante, porque la única manera que lo vamos a lograr es seguir trabajando unidos y mancomunados como lo hemos hecho en esta década, aún con todos los obstáculos, y aún con todos los obstáculos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.